La cubierta de mando era un remolino de colores iluminado por miles de luces parpadeantes que arrojaban un brillo vibrante sobre las figuras sentadas en sus estaciones. El capitán Trater, un gorio, miró nerviosamente a la chica humana sentada al timón. Sus manos bailaban por los paneles de control con una facilidad practicada que era imposible de creer, especialmente para una humana. Los gorios eran conocidos por su vasta inteligencia y su disciplina para dominar los complejos sistemas de su nave espacial, pero a esta ningún humano se le había permitido operar un crucero de la flota goria sin años de intenso entrenamiento en su prestigiosa Academia Galáctica. Y sin embargo, allí estaba la tripulación 1073. Una chica humana que no podía tener más de 17 años terrestres ejecutando maniobras de precisión con una habilidad que dejaba asombrados incluso a los pilotos más experimentados. Los enormes ojos reptilianos de Trater se entrecerraron al concentrarse en su pequeño cuerpo envuelto en el mono blindado estándar de la flota. A pesar de su inherente complejo de superioridad goria, no pudo evitar admirar su precisión por las grandes espirales de Taro, murmuró el teniente Crick-Tack. Su voz era un estruendo bajo mientras sus ojos bulbosos se lanzó entre su capitán y la chica humana. Ella lo está haciendo. El capitán Trater gruñó suavemente. Sus colmillos brillaron bajo la iluminación azul de la cubierta principal de la nave. Imposible. Hemos ejecutado todas las simulaciones. No. Ningún humano debería ser capaz de esto. Ni siquiera antes de que pudiera terminar, la nave se sacudió violentamente hacia un lado evitando lo que podría haber sido un impacto directo de los cazas Danik que los perseguían. Habían sido emboscados cerca del borde exterior de la nebulosa nooriana y la batalla se había convertido en un juego mortal del gato y el ratón. Sus atacantes usaban las densas nubes de gas de la nebulosa para su ventaja. ¡Alto! La tripulación 1073 gritó, su voz rompiendo la tensión por lo demás silenciosa. Sus manos se movieron más rápido ahora. Concéntrese completamente en los controles brillantes frente a ella. Una explosión masiva iluminó las ventanas, seguida de los escombros de lo que una vez fue un caza enemigo. La onda expansiva sacudió la nave, pero la tripulación 1073 la mantuvo firme. La tripulación goria intercambió miradas incrédulas. Incapaces de procesar lo que estaban viendo, otra serie de destellos brillantes iluminó el interior de la nave. Fue como si el universo mismo estaba arrojando luz sobre este momento improbable, un humano sin años de entrenamiento en la academia superando en maniobras a algunas de las naves más letales de la galaxia, era algo inaudito. Banks se fue, ordenó con voz tranquila pero con un toque de urgencia. Aún no hemos terminado. La nave respondió como si fuera una extensión de su voluntad, esquivando y zigzagueando a través de las corrientes nebulosas e impredecibles. Los cazas enemigos restantes se acercaron en sus elegantes cuerpos plateados, cortando la oscuridad como depredadores hambrientos. Vienen rápido, advirtió Crick-Tack. La consola frente a él mostraba la distancia que se acercaba rápidamente. No sobreviviremos a otro bombardeo si digo espera. La tripulación 1073 interrumpió, sus ojos brillando con una determinación que parecía mucho más allá de sus años. Presionó una serie de botones en rápida sucesión, lo que provocó que los propulsores traseros de la nave se encendieran en un instante. El crucero giró sobre su eje, posicionándose detrás de las naves dánicas en una maniobra audaz que dejó a los oficiales gorianos agarrando sus asientos. Como murmuró el capitán Trater, demasiado aturdido para terminar su oración. Una oleada de energía pulsó a través de los cañones de la nave mientras la tripulación 1073 apuntaba al enemigo, sin dudarlo disparó y en segundos la amenaza fue neutralizada. El silencio cayó sobre la cubierta de mando salvo por el suave sonido de los sistemas de la nave. Nadie habló durante un largo momento, incluso Trater, conocido por su estricto estilo de liderazgo sensato, se quedó sin palabras. La chica se giró en su asiento, una pequeña sonrisa casi tímida se extendió por su rostro. Cuando se encontró con los ojos desconcertados de la tripulación, creo que estamos claros, dijo encogiéndose de hombros, su voz casi demasiado casual para lo que acababa de suceder. La cubierta de mando permaneció en silencio, la tripulación demasiado sorprendida para reaccionar. La comprensión de que sus vidas acababan de ser salvadas por un humano sin entrenamiento todavía se
Estaba hundiendo de repente una voz aguda crepitó sobre la calma instructor Gron. Aquí vino la voz irritada y grave desde él. Buque insignia de la flota. ¿Qué en nombre de las 7 lunas está pasando ahí fuera? Vimos esas maniobras inaceptables. ¿Quién está volando esa nave? Necesitamos un capitán inmediato. Trater, su orgullo gravemente herido, se aclaró la garganta y tocó un botón en su consola. Este es el capitán Trater del GCS. Resuelto que parecemos tener una situación inesperada. La voz al otro lado del comunicador se quedó en silencio por un momento antes de regresar con incredulidad goteando en cada sílaba. Situación inesperada. ¿Qué quieres decir con eso? Trater miró a la chica humana que seguía sentada tranquilamente en los controles antes de volver su atención a los calmados. Podía sentir el peso de los ojos de la tripulación sobre él esperando ver cómo explicaría esta anomalía. Tripulación 1075-3 comenzó a tragar lentamente el nudo en su garganta. Es humana y no pasó nuestra academia. Hubo una larga pausa. Luego la voz del instructor regresó más fuerte y más sorprendida que antes. ¿Qué? Entonces la tripulación 1073 es humana y sin pasar nuestra academia. Toda la cubierta de mando se estremeció ante el volumen del estallido, pero la tripulación 1073 no pareció darse cuenta, simplemente regresó su enfoque a los controles, iniciando la secuencia de navegación de la nave como si fuera solo otra misión de rutina. Los Gorian intercambiaron miradas nerviosas, claramente incómodos con la situación. El teniente Crick-Tack se inclinó hacia Trater susurrando en una voz baja, ¿qué hacemos? Capitán, esto podría llevarnos a todos a un tribunal militar. La academia nunca aprobó esto. El consejo lo sé. Trater siseó hacia atrás, sus escamas ondulando con frustración. ¿Pero qué se supone que debemos hacer ahora? Ella acaba de salvar todas nuestras vidas, ¿de verdad podemos? Turner, en el silencio que siguió, fue ensordecedor mientras la nave flotaba silenciosamente a través de los restos de la nebulosa. Su tripulación aún se recuperaba de los eventos surrealistas de la batalla. El capitán Trater no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Algo sobre esta chica estaba mal. No solo sus habilidades de pilotaje, que eran extraordinarias en sí mismas, sino algo más profundo. ¿Cómo podía un humano sin entrenamiento formal en sistemas de vuelo gorianos lograr ejecutar maniobras tan complejas con una precisión impecable? Y luego estaba su comportamiento tranquilo e inquebrantable por la experiencia cercana a la muerte que acababa de desarrollarse. La mayoría de los cadetes, incluso los oficiales experimentados, estarían temblando empapados en sudor después de una batalla como esa. Pero ella no, estaba tan tranquila como si hubiera salido a volar tranquilamente por la Vía Láctea. Quiero un diagnóstico completo de la nave. Trater finalmente ordenó intentar mantener el control de la situación. Y alguien necesita el archivo polar. Hay algo que falta aquí. Antes de que alguien pudiera responder, los sensores de la nave pitaron indicando una transmisión entrante. El sonido era agudo, cortando la tensión como un cuchillo. La voz en el otro extremo estaba distorsionada profundamente y mezclada con un toque de malicia. Puede que haya sobrevivido a esta batalla, pero está lejos de terminar. Los ojos de la tripulación 173 se abrieron por primera vez desde que comenzó la batalla. Conozco esa voz, susurró en voz baja, su tono lleno de una emoción que había estado ausente hasta ahora. Miedo. El capitán Trater la miró, dándose cuenta por primera vez de que tal vez el verdadero misterio no era cómo los había salvado, era porque el capitán Trater podía sentir los latidos de su corazón latir en su garganta. La voz baja, distorsionada y amenazante, flotaba en el aire como un fantasma que se niega a ser exorcizado. Miró a la tripulación 1073, cuya expresión, una vez tranquila, ahora había cambiado. Finalmente había miedo, y no solo el tipo cotidiano que viene después de escapar por poco de la muerte. Esto era personal, profundamente arraigado. ¿Ya sabes esa voz?, preguntó, su tono áspero traicionando un toque de incredulidad. ¿Quién es la chica?, dudó, sus dedos aún flotando sobre los controles como si estuvieran perdidos en un trance. Por primera vez desde que subió a bordo parecía la niña era frágil ante algo mucho más allá de su control. No puedo decir, él tartamudeó, sus ojos evitando los suyos. Quiero decir, no me creerías incluso si te lo dijera. Trater apretó la mandíbula, sus escamas erizadas de frustración. A pesar de toda su disciplina militar y años de servicio, una cosa siempre lo había eludido: paciencia, y ahora mismo con un enemigo acechando en el vacío y toda su tripulación en riesgo, la paciencia era lo último que le quedaba. Se puso de pie bruscamente, las garras de sus manos
Raspando el reposabrazos de su silla de capitán mientras se inclinaba hacia adelante, me lo explicará su mano, gruñó, porque si esa transmisión es una amenaza que no podemos manejar, me gustaría saber por qué de repente nos están cazando después de una patrulla de rutina. Ahora habla tripulación 1073, cuyo nombre real seguía siendo un misterio para la mayoría de la tripulación. Tragó saliva y sostuvo su mirada. Sus labios temblaron ligeramente, pero forzó las palabras sabiendo ella tenía pocas opciones. Bien, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Su nombre es Cítara. Él es un bueno, supongo que podrías llamarlo señor de la guerra, pero eso realmente no lo cubre. Él es algo más y ha estado detrás de mí desde que tengo memoria. El teniente Crick-Tack resopló desde su posición en la consola de armas. Un señor de la guerra, y porque alguien así estaría interesado en una chica humana. No te hagas ilusiones, niño. Trater le lanzó una mirada de advertencia, pero en el fondo se preguntaba lo mismo que ¿podría un señor de la guerra, especialmente uno con los recursos y el poder que aparentemente tenía Cítara, posiblemente uno quiera con una tripulación adolescente nacida en la Tierra 1073? Se puso de lado pesadamente y se giró para encararlos por completo, apartando sus manos de los controles. Por un momento el aire en la cubierta de mando se sintió demasiado denso para respirar, porque ella comenzó su voz más firme. Ahora no soy exactamente lo que parezco, verás, no soy solo una chica al azar que se topó con tu flota. Fui creada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Traes se abrieron ligeramente y vio la incredulidad reflejado en los rostros del resto de la tripulación. Creó. La palabra colgaba en el aire como una acusación tácita. La creó. Trater hizo eco. ¿Quieres decir que eres algún tipo de forma de vida artificial? La tripulación 1073 negó con la cabeza, una sonrisa amarga tirando de las comisuras de su boca. No exactamente, más bien como mejorado. Digamos que fui parte de un experimento. Cítara no siempre fue un señor de la guerra, solía ser un científico, un genio en realidad, pero algo salió mal con uno de sus experimentos. Yo cuando escapé perdió el control y ahora me quiere de vuelta. Mente de Trares Mundo. Mientras procesaba esta revelación había escuchado rumores de experimentos genéticos ilegales que ocurrían en los límites de la galaxia, pero siempre eran solo susurros, historias contadas por los paranoicos y los temerosos, pero aquí estaba mirándolo a la cara. La chica había demostrado una habilidad extraordinaria, habilidad que ningún humano normal podría poseer, y ahora sabía por qué. Pero ¿por qué no se había informado de esto? Como se había deslizado a través de sus sistemas, se sentó lentamente, sus pensamientos corriendo. Así que estás diciendo que esta Cítara quiere capturarte por algo. ¿Eres algo que él te hizo? Ella asintió con la mirada distante. Sí, pero no voy a volver nunca más. La tensión en la habitación era tan densa que podría haber sido cortada con un cuchillo. Y entonces, justo cuando Trater estaba a punto de preguntar más, las comunicaciones volvieron a crujir, pero esta vez no era la voz de Sí, era la del comandante Gron de la nave insignia de la flota, y no sonaba feliz. Capitán Trater, hemos estado monitoreando sus transmisiones. ¿Qué está pasando allí? No se reportaron desde la emboscada y ahora estamos detectando algún tipo de amenaza. Será mejor que tengan una buena explicación para esto. Trater maldijo en voz baja. Lo último que necesitaban era una investigación de toda la flota, especialmente con un señor de la guerra rebelde que ahora los persigue por una misteriosa chica humana. El comandante Trater dijo, con cuidado, hemos encontrado algunas complicaciones imprevistas. Solicitamos permiso para mantener nuestra posición actual y evaluar la situación más a fondo antes de regresar a la flota. Hubo una larga pausa, lo suficientemente larga como para que Trater se diera cuenta de lo sospechoso que sonaba todo esto. Prácticamente podía sentir la creciente irritación de Gron. Complicaciones imprevistas. Estás en una nebulosa. Trater, ¿estás en patrulla de ver qué podría ser posible? Las luces en la cubierta de mando parpadearon de repente y un zumbido inquietante reverberó por el pasillo. Los ojos de la tripulación 173 se dirigieron a los paneles de control. Sus dedos volaron sobre ellos como un borrón. Nos encontraron, dijo, su voz cargada de tensión antes de que alguien pudiera reaccionar. Los sensores de la nave se volvieron locos, parpadeando en rojo cuando aparecieron múltiples bogies en el radar. Las fuerzas de Sí los habían fijado. Varias naves en camino, gritó Tack. Sus ojos bulbosos se abrieron de par en par con pánico. Y no son solo cazas. Esta vez tienen una nave de clase portaaviones con él. Trater juró que estaban superados en armamento.
superados en número y atrapados en los espesos gases de la nebulosa N. Dorian. Cualquier intento de salir sería peligroso, potencialmente fatal. Tripulación 1073, ladró, su tono autoritario la sacó de su trance de enfoque. ¿Puedes sacarnos de este lío? No dudó, puedo intentarlo, pero es arriesgado, me arriesgaré por un tren muerto, gruñó, hazlo. Los dedos de la chica bailaron por la consola de nuevo. Sus ojos se encontraron en la pantalla, mientras ella navegaba la nave a través de las fauces que se cerraban rápidamente de la nebulosa exterior. Podían ver las naves enemigas acercándose, sus elegantes formas cortando las nubes como aves depredadoras. El corazón de Tres latía con fuerza en su pecho y por primera vez en años sintió miedo genuino. Pero no era solo por él, era por su tripulación, por esta extraña joven que parecía llevar el peso de la galaxia sobre sus pequeños hombros. «Prepárense para maniobras evasivas», gritó Crick-Tack agarrando los lados de su consola mientras la nave comenzaba a acelerar. Los motores rugieron a la vida, empujando el crucero a sus límites mientras se disparaba a través de las densas nubes. La nebulosa era implacable. Géiseres de gas y explosiones de energía volátil hicieron que la navegación fuera casi imposible. Y sin embargo, la tripulación 1073 lo manejó todo con una calma antinatural. Luego, sin previo aviso, un rayo de energía masivo pasó por la ventana gráfica fallando por pulgadas. «Están disparando contra nosotros», gritó uno de los miembros de la tripulación, su voz teñida de pánico. «Escudos al 50%», luego sintió sus garras clavándose en el reposabrazos de su silla. «Tripulación 1073, tenemos que perderlos ahora». Pero antes de que pudiera responder, la nave fue golpeada. El impacto envió una violenta sacudida a través de la cubierta arrojando a varios miembros de la tripulación de sus asientos. Las chispas volaron de las consolas mientras los sistemas se sobrecargaban y las alarmas sonaban por toda la nave. «No podemos soportar otro golpe como ese», gritó Crick-Tack, sus manos volando sobre los controles mientras intentaba desesperadamente volver a poner en línea los escudos. «Seremos polvo espacial». Las manos de la tripulación 173 se apretaron en los controles. Sus nudillos se volvieron blancos. «Tengo una idea, pero no te va a gustar. Hazlo». Ladró la desesperación en su voz. No explicó, en cambio, presionó una serie de comandos que hicieron que la nave se tambaleara violentamente hacia la derecha, girando a través de un estrecho espacio en la nebulosa. Fue una maniobra tan audaz que incluso un capitán experimentado sintió que se le revolvía el estómago mientras giraban. Las naves enemigas sobrepasaron su marca, incapaces de igualar el repentino cambio de dirección por un breve momento, fueron libres, pero luego, justo cuando la tripulación comenzó a recuperar el aliento, los sistemas de la nave detectaron algo más adelante, un pozo de gravedad masivo. Ocultos en lo profundo de la nebulosa nos dirigimos directo hacia ella. Crick-Tack gritó con voz temblorosa de pánico. «Si nos arrastran estamos perdidos». Para la tripulación 173 el rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y determinación. «No puedo detenerlo, estamos demasiado cerca». 3. El corazón se hundió. Esto era todo. Habían escapado de una muerte solo para caer en otra, pero luego, justo cuando toda esperanza parecía perdida, la tripulación 1073 susurró en voz baja apenas audible: «Lo siento». El pozo de gravedad los atrajo, la nave girando fuera de control mientras descendían hacia lo desconocido. Mientras el GCS Resolute se precipitaba hacia el pozo de gravedad, la tripulación estaba en silencio. Las alarmas eran ensordecedoras, pero había una calma peculiar en la cubierta de mando, una inquietante aceptación de su destino. El capitán Trater apretó sus garras en el reposabrazos, sus ojos reptilianos fijos en el joven humano al timón. La tripulación 1073, su comportamiento, una vez confiado, ahora reemplazado por resignación, estaba inmóvil. Luchó tan duro, superó probabilidades imposibles, y ahora todos estaban a punto de ser tragados por el abismo, pero había algo en su quietud que asintió en la mente de Trares. Esto no era miedo aquí, esto no era rendición. Ella ya no estaba tratando de salvarlos, estaba pensando. La voz del capitán Crick-Tack cortó el silencio. «El pozo de gravedad nos está atrayendo más rápido de lo que puedo compensar. Nuestros motores están en reversa».
Completa pero no es suficiente. Trater lo ignoró, su enfoque permaneció fijado en la chica. Ella no estaba entrando en pánico, no estaba luchando por una solución como el resto de la tripulación. Ella todavía estaba calculando, todavía buscando. Entonces levantó la vista encontrándose con su gay y por primera vez Trater se dio cuenta de algo aterrador durante todo este tiempo. Ella había estado por delante de ellos, cada movimiento, cada decisión, cada maniobra no era solo suerte o habilidades extrañas. No era como si hubiera anticipado cada variable, cada amenaza, y eso significaba incluso ahora que estaban al borde de la aniquilación. Ella no había terminado, había algo que ella sabía que él no. Su garganta se apretó. Tripulación 1073 gruñó su voz baja pero cortante. Si sabes algo, dilo. Ella no respondió de inmediato, sus ojos volvieron a la pantalla. El pozo de gravedad estaba llegando más cerca, atrayéndolos como un vórtice hambriento. El casco de la nave gimió bajo la tensión y chispas volaron de las consolas sobrecargadas. El tiempo se agotaba. Entonces, en medio del caos, sonrió. No era una mueca de desafío o triunfo, era sutil, casi amarga, como alguien que finalmente se había diseñado a sí mismo para una verdad inevitable. Solo hay una salida, dijo en voz baja, apenas audible por encima de las alarmas, pero no te va a gustar. Traes las escamas onduladas de frustración en este punto. No me importa lo que me guste, si tienes una idea, hazlo. Tripulación 1073 lado, sus dedos moviéndose sobre los controles con precisión fluida. Esto nunca se trató de escapar del pozo de gravedad, se trataba de escapar de la cítara. Trater parpadeó confundido que ella lo miró, sus ojos repentinamente afilados con un propósito. Él nunca me estaba cazando para capturarme, capitán, nos estaba conduciendo aquí, a esta nebulosa específica, a este pozo de gravedad. Cric-tac, dejó escapar un ruido en algún lugar entre un jadeo y un gruñido. Eso es una locura, ¿por qué lo haría? Pero la mente de Traes se aceleró conectando los puntos más rápido que esperaba. Cítara, el señor de la guerra rebelde, la presión constante, la persecución implacable, la forma en que habían sido conducidos a través de la nebulosa sin una estrategia de salida clara. No estaba tratando de destruirlos, quería que estuvieran aquí en este momento exacto. La comprensión lo golpeó. Como una estrella de carga crucero, el pozo de gravedad no es solo una trampa, ¿lo es? La tripulación 1073 negó con la cabeza. No es algo más, algo que construyó o encontró, no lo sé, pero creo que está tratando de enviarnos a algún lugar y esa es la clave. No me quería de vuelta, capitán, nos quería a todos. Antes de que Trater pudiera procesar sus palabras, la nave se sacudió violentamente y las luces parpadearon una vez más. La atracción del pozo de gravedad se intensificó. Cualquiera que fuera el plan de sí, se habían quedado sin tiempo. ¿Nos queda algo de control?, exigió Trater, sus garras clavándose en el asiento. Los dedos de la tripulación 173 bailaron sobre los controles de nuevo, no mucho, pero lo suficiente para un último movimiento. Ella levantó la vista, su rostro endurecido por la determinación. Prepárate. Sin más advertencia, inició una secuencia que apagó los motores de la nave por completo. La repentina quietud era discordantes, como si los hubieran cortado de la nada. Y verse el Jesús Resolute giró impotente mientras el pozo de gravedad los atrapaba, atrayéndolos y más rápido. ¿Qué estás haciendo? Cric-tac, gritó con la voz quebrada por el pánico. Confía en mí, susurró. La nave se hundió en el pozo, el mundo exterior desapareció en una masa arremolinada de luz y sombra. Traes, la visión se volvió borrosa mientras las fuerzas retorcían la realidad misma a su alrededor. No había sonido, ninguna sensación más allá del polo abrumador, y luego, tan repentinamente como terminó la nave, se estabilizó, las pantallas volvieron a la vida mostrando un espacio claro y vacío, sin nebulosas, sin naves enemigas, sin pozo de gravedad, solo silencio. Cric-tac, parpadeó, sus manos aún temblando sobre el control. ¿Dónde estamos? La tripulación 1073 exhaló lentamente, sus ojos escaneando las lecturas. Estamos muy lejos de donde estábamos. El pozo actuó como una onda, pero no sé qué tan lejos nos envió. La mente de Traes luchó por comprender, pero ¿por qué? ¿Por qué Cítara pasaría por todo esto? La tripulación 1073 se giró hacia él, su expresión ilegible. Porque el capitán, no se trata de dónde estamos, se trata de ¿qué hay dentro de esta nave? Trater sintió que se le encogía el estómago dentro de la nave. Ella asintió. He estado haciendo cálculos desde que entramos en la nebulosa. Cítara no me perseguía a mí personalmente, iba tras lo que yo llevaba, lo que ni siquiera sabía que tenía. Por un momento hubo un silencio completo mientras el peso de sus palabras se posaba sobre ellos. ¿Quieres decir que te usó? Trater preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. La tripulación 1073 asintió. Sí.
Yo era el que huiría, sabía que encontraría una forma de escapar, pero nunca se trató de mí, se trataba de lo que estaba incrustado en mi. Crick-Tack frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hay dentro de ti? La tripulación 1073 se levantó de su estación, sacó un pequeño dispositivo metálico de su pulsera, algo que la tripulación nunca había visto antes. Era elegante. Modesto y mortal en su simplicidad, dijo esto sosteniéndolo. Es una llave, no solo cualquier llave, una llave de datos, la pieza de tecnología más valiosa de la galaxia. Cítara me la plantó cuando escapé de sus laboratorios y me ha estado usando como un banco de datos andante desde que Tres abrió los ojos con incredulidad. ¿Quieres decir que no? ¿Tenías idea? Yo tenía alguna idea, admitió con un tono amargo en su voz, pero no me di cuenta del alcance hasta ahora. Esta llave contiene todos los secretos, todos los planes, cada pieza de información que el Imperio de Sí ha recopilado durante décadas. No es solo una llave, es una palanca que podría derribar toda su operación. Crick-Tack estaba aturdido. ¿Pero por qué dejarnos escapar? ¿Por qué no solo la tripulación 1073? Sonrió. Riley, porque no se suponía que debía escapar, se suponía que debía morir. Se suponía que todos moriríamos en esa nebulosa. Cítara había manipulado todo para que cuando entráramos al pozo, los datos se transmitieran a él y bueno, ese sería nuestro fin. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Entonces, ¿qué lo detuvo? La tripulación 1,73 sonrió más ampliamente. Un destello de triunfo en sus ojos. Lo hice. Arrojó el dispositivo a la consola del capitán, donde se detuvo con un ruido metálico. Verás, tuve el tiempo justo para bloquear la señal. Los datos nunca le llegaron y ahora, en lugar de que él controle los secretos más peligrosos de la galaxia. Lo hacemos. La sala cayó en un silencio inquietante mientras la tripulación procesaba la gravedad de lo que ella acababa de decir. Todo lo que habían pasado, todo por lo que habían luchado, todo condujo a esto. Un solo dispositivo con el poder de desmantelar un imperio. Trater miró fijamente el dispositivo, su mente acelerada. Esto no era solo una victoria, este era el final de Cítara y el final de su pesadilla. Así que ahora que Crick-Tack preguntó con su voz apenas audible, tripulación 1073 se encogió de hombros. Ahora decidimos cómo queremos usarlo. Trater se inclinó hacia adelante, una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro reptiliano. Creo que es hora de que le hagamos una visita a Cítara, y con eso el GCS Resolute volvió a encender sus motores, listo para el movimiento final en un juego que ninguno de ellos se había dado cuenta de que estaban jugando.